En el Instituto Nacional Electoral están calculando cuánto saldrá la elección judicial, en cuánto saldrá la elección judicial. La cifra iba en más de 13,000 millones de pesos este fin de semana para la elección de 881 juzgadores. Esta cifra de 13,000 millones de pesos es de casi 50% más que la del proceso electoral federal de este año, donde se eligieron diputados federales, senadores y presidenta de la República. Y para platicar sobre este tema está con nosotros el expresidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, a quien le agradezco que nos tome una llamada. Leonardo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, qué gusto saludarlo. Sí, ¿cómo está calculando el INE el costo de la elección judicial, Leonardo? Bueno, está haciendo un cálculo, también me parece que de manera correcta, como si se tratara de una elección general, como una elección en la que se convoca a todas las y los ciudadanos para instalar mesas de votación, casillas electorales en todo el territorio nacional, con dos cuestiones que también tienen un costo importante. Primero, la novedad del ejercicio. Esto va a implicar que la capacitación a los funcionarios de las casillas va a ser una capacitación distinta a la que se hace para las elecciones de los cargos de representación o de gobierno. Esto implicará un enorme esfuerzo para capacitar a las y los ciudadanos que recibirán la votación. Y por otro lado, que también tiene que ver con lo novedoso, pues se trata de una cantidad muy grande de cargos, además de que este ejercicio es un ejercicio en el que no participan los partidos políticos, no habrá emblemas en las boletas, habrá nombres, habrá que idear una fórmula para que las y los ciudadanos que voten puedan identificar esos nombres y puedan votar. Los cálculos que se han hecho de cuánto tiempo le tomaría a una persona ejercer su sufragio con esta enorme cantidad de nombres son muy grandes, de tal suerte que el INE va a tener que intentar innovar para que el ciudadano pueda votar rápidamente. Yo lo veo difícil, la verdad, creo que es un ejercicio muy complicado, pero además de estos dos cuestiones que son estrictamente técnicas, la capacitación de los funcionarios y el diseño de la boleta, hay otras dos cuestiones que son más de orden político que yo no puedo dejar de mencionar. Sí. La primera es que cambia radicalmente la relación de poderes en nuestro país. Hay quien dice, y quizá no le falta razón, que vulnera la autonomía del Poder Judicial, y esto es un daño grave para nuestra democracia. Y también hay la preocupación de que sea una elección a modo, en la que sean los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, que está dominado ambos poderes por un solo partido, los que triunfen, y entonces tengamos no solamente un Poder Judicial que pierda su autonomía, sino que quede totalmente subordinado al poder político. Eso es grave, es un riesgo muy lamentable para nuestra vida económica, para nuestra vida democrática, y creo que la prueba de fuego va a estar en a ver cuántos ciudadanas y ciudadanos quieren ser funcionarios de casilla. Claro. Porque cada vez es más difícil convencerlos cuando son elecciones constitucionales, cuando son elecciones de presidente, presidenta, de senadores, de diputados, de gobernadores, pero ahora con esta nueva figura, a mí me parece que va a ser muy difícil que los ciudadanos quieran ser funcionarios de casilla, porque muchos sí
pensamos que está en riesgo la vida democrática del país. Sí, Leonardo, sale 50% más cara la elección judicial, bueno, hasta el momento va 50% más cara la elección judicial que la elección de este año para presidenta, para senadores y diputados federales, porque pues van a tener que imprimir más boletas, porque la casilla tendrá que ser más grande, porque la organización tendrá que ser distinta en cuanto a cómo van a colocar a los capacitadores, si por distritos electorales federales o por municipio, por distritos judiciales, por toda esa circunstancia se está previendo un gasto de 50% más que la elección federal de este año. Efectivamente, y empezando por esto último que usted señala, Carlos, vamos a una nueva geografía. Sí. La geografía electoral federal ha sido siempre los distritos electorales, son 300 distritos electorales que ya los conocemos, que el Instituto Nacional Electoral tiene una oficina, un órgano en cada uno de esos distritos, se constituye un consejo ciudadano que supervisa el desarrollo de la capacitación y todas las actividades logísticas. Ahora, pues habrá que aplicar esta geografía, que no es la geografía política, sino la geografía del Poder Judicial, de donde residen los juzgados, donde residen los tribunales, y es una geografía mucho más compleja que la que tenemos a nivel de las elecciones federales. Es por eso que seguramente va a incrementar el costo de la capacitación, van a ser necesarios muchos más capacitadores para capacitar a las y los ciudadanos. Igual el número de casillas no será muy diferente al que se instaló en este año de 2024, porque la célula básica de la organización de las elecciones son las secciones electorales, y ahí se instala una o varias casillas dependiendo el tamaño de la población, pero al interior de las casillas sí vamos a tener una dinámica totalmente distinta. En las elecciones federales se instalan 3 urnas, una para la presidencia, otra para el Senado, otra para la Cámara de Diputados. Acá habrá casillas en las que tendremos 8 urnas, los ciudadanos, en lugar de votar en 3 boletas a través de los emblemas de los partidos, tendrán que votar en 8 boletas, seleccionando nombres de una lista muy grande. No sabemos si las boletas van a ser de una página o de varias páginas. En fin, es una logística muy muy complicada, y por eso se incrementa significativamente el costo de organización de esta elección. Y yo diría que todavía este costo de 13,000 millones de pesos es provisional, porque tengo entendido que la Comisión de Presupuesto del INE no ha terminado la evaluación, y que todavía podría incrementarse este costo para la elección de estos 881 puestos del Poder Judicial que eventualmente las y los mexicanos votarán el primer domingo de junio del próximo año. Se va a votar por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a votar por magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, por magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por los magistrados de circuito y por los jueces. Efectivamente. Es una cantidad importante de cargos. Sí, y con la dificultad de que como no van por los partidos, pues no hay emblemas. Exacto. Habrá una lista de nombres. Se supone que hasta donde va el planteamiento de la ley secundaria, que junto al nombre estará el poder que lo propone, porque para estas candidaturas pueden proponer el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y es ahí donde yo observo un riesgo grande. Si ganan los propuestos por el poder ejecutivo y el poder legislativo, entonces tendremos que es muy posible que
se creen órganos subordinados a un poder político, a un partido político, a una fuerza política, que por lo visto ha decidido reformar la Constitución, cambiar el régimen político para concentrar el poder en unas solas manos, no como lo diseñamos para la transición democrática, en donde el poder estaba distribuido en diversas opciones políticas. Sí, ¿está a tiempo el Instituto Nacional Electoral? Leonardo Valdés Zurita, finalmente le pregunto, ¿está a tiempo para llevar a cabo la organización de esta elección? Sí, el tiempo sin duda alguna es suficiente. Lo que no estoy seguro, Juan Carlos, es que la elección se organice como hasta hoy está planteada, porque no hay que olvidar que amparados en el artículo 105 de la Constitución, diversos estados de la República, congresos locales, partidos políticos han presentado controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma del Poder Judicial, y la Suprema Corte todavía se tiene que pronunciar acerca de esas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y si se pronuncia en términos de violaciones a los procedimientos para la reforma constitucional, pues puede esta reforma irse para atrás, y entonces el INE puede quedarse sin materia para organizar esta elección. Este sería un escenario que está vigente todavía. Sí, híjola. Y a ver si acatan el legislativo y el ejecutivo, ¿no? También una sentencia de la Corte en ese sentido. Bueno, ahí el tema es si acata el INE. Sí. Porque claro. el INE no es parte del Ejecutivo, o hasta ahora no había sido parte del Ejecutivo, no había sido parte del Legislativo. Vamos a ver de qué está hecho el INE, si tiene la suficiente autonomía como para acatar una sentencia de la Corte. Exacto. Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE, muchas gracias, estamos en contacto. De nada, Juan Carlos, un honor estar con ustedes siempre. Gracias, como siempre.